Gracias por asistir a esta charla. Durante esta entrevista que vamos a hacer, vamos a hablar de la normativa actual en el mercado español relacionada con los vuelos de los drones. Cuando hablamos de soluciones de drones, siempre surgen dudas acerca de la normativa, ¿no? De dónde puede volar y cómo puede volar. Y hay un poco la idea generalizada de que no se puede volar en ningún sitio. Así que, bueno, durante la entrevista de hoy vamos a intentar aclarar estos puntos, aclarar dónde sí, dónde no, qué necesitamos, etcétera. Para esto contamos hoy con Juan Carlos Bajo. Juan Carlos es el gerente de Ampel, una empresa consultora. Juan Carlos cuenta con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la consultoría de seguridad y además es presidente del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud. Así que, bueno, esperemos que contar con una persona con su experiencia nos ayude a aclarar un poco dónde podemos volar hoy en día. La primera pregunta que te voy a hacer, Juan Carlos, es ¿dónde se puede volar o qué necesitamos para poder volar en España un dron? Bueno, buenas tardes. Para volar un dron en España tenemos que cumplir con el reglamento europeo que ha unificado a nivel de toda Europa la normativa, y este reglamento nos divide las operaciones de drones en 3 categorías. Categoría abierta, que es la categoría de menor riesgo, categoría específica, que es la de riesgo medio, y categoría certificada, que es la de gran riesgo, podríamos decir. De categoría certificada en este momento podemos hablar poco, porque son muy específicas, ¿no? Está diseñada para volar en el dron. Categoría abierta es la más sencilla y la específica es donde nos vamos a mover en el terreno profesional. Vale, pues vamos a empezar por la categoría abierta, que es la primera que han mencionado y es la que supone un menor riesgo de operación. ¿Dónde podemos aplicar ese tipo de categoría abierta? A ver, la categoría abierta es la categoría de menos riesgo, porque podemos volar en zonas o bien de menos riesgo o con drones más pequeños. Dentro de la categoría abierta tenemos 3 subcategorías. La categoría abierta 1, que va de drones hasta 900 gramos, que nos permite en la A1 volar sobre personas. Como el tamaño del dron es muy pequeño, aunque cayera el dron no haríamos daño prácticamente a la persona que le pudiera caer encima, y en esa categoría podemos volar en ciudad. Es decir, en cualquier parte de Madrid, en la Puerta del Sol, en la Gran Vía, podemos volar en categoría abierta 1 sin ningún problema. La categoría abierta 2 ya es un poquito más de riesgo, porque son drones de hasta 4 kilos, y entonces nos exige una separación de 30 o 5 metros de las personas, ¿vale? Y luego tenemos la categoría A3, en la cual podemos volar con drones de hasta 25 kilos, pero no podemos acercarnos a más de 130 metros de un edificio de una persona. En este momento, desde el 1 de enero del 2024, en estas categorías los drones tienen que tener marcado de clase para poder volar. Y todos los drones que tienen más de 249 gramos son drones que tienen que llevar lo que se denomina el identificador a distancia. Aclarar también que hay una categoría de drones que es la de juguete. Hay drones de juguete, pero que van por una normativa completamente diferente, y son drones de menos de 250 gramos y drones que no podemos elevar más de 20 metros. Es para que juegue un niño, que los podemos ver en cualquier sitio y puede jugar en cualquier lugar. ¿Has comentado lo del identificador remoto directo? ¿Puedes explicar un poco en qué consiste este dispositivo? Vale. Si es posible actualizar drones que no tengan de fábrica este. A ver, el DRI o identificación a distancia es un emisor que lleva el dron, y desde una aplicación móvil yo puedo saber dónde está el dron, quién es el operador, cuál es el número de serie del dron y dónde está el piloto. Su objetivo fundamental es que si estoy volando un dron pueda detectar todos los que hay alrededor para que no choque con ellos. Ahora mismo no es fácil ponerse a volar un dron y que haya drones alrededor nuestro, pero en poco tiempo sí lo vamos a ver, ¿no? Es decir, ahora a veces haces una operación
grabar la cabalgata de Reyes en Madrid implica que hay 3 o 4 drones volando de la Policía Nacional, de la Policía Municipal, de una o 2 televisiones, pues necesitamos saber quién está volando a nuestro alrededor. Hay drones que de fábrica ya lo llevan instalado, entonces lo podemos meter en su aplicación los datos y perfectamente podemos volar ya. Si tenemos un dron que su aplicación no permite emitir el DRI, la señal de DRI, entonces podemos comprar un aparatito, por llamarlo de alguna manera, como una caja de cerillas que lo instalamos en el dron y hace el mismo efecto en ese sentido. Ok. Antes de seguir hablando del resto de categorías, ¿es necesario, Juan Carlos, disponer de seguro para poder volar? Para volar drones hay que tener un seguro. Lógicamente, incluso aunque no hubiera que tenerlo, sería necesario, porque nadie nos evita que un día el dron golpee a un coche porque caiga y por tanto tenemos que cubrirnos la responsabilidad civil. Pero aún así es obligatorio. No es un seguro caro, en el sentido de que en los años que llevamos manejando drones no ha habido ni un solo accidente que haya significado la muerte de una persona, ¿vale? Con lo cual, la compañía de seguro, cuanto menos riesgo hay, menos nos cobra, ¿no? Entonces, desde 200 euros en adelante podemos tener un seguro para nuestro dron. Ok. Vale, nos has hablado de la categoría abierta, pero no parece, por lo menos con los ejemplos que nosotros hemos visto, con los ejemplos que hemos visto, consultado a nuestros clientes, no parece que la categoría abierta se vaya a ajustar a la mayoría de operaciones que vamos a hacer en el ámbito de la seguridad. En ese tipo de ámbito, en el ámbito de la seguridad, por tu experiencia, ¿en qué tipo de categoría vamos a operar? Sí. A ver, la categoría abierta, muchas veces hablamos de la categoría del dron lúdico, del que va a utilizar el dron para entretenerse o para disfrutar volando. Normalmente la parte profesional va a estar en categoría específica, que es la categoría que nos va a permitir prácticamente volar en cualquier sitio de cualquier forma. Entonces, dentro de la categoría específica tenemos los escenarios 1, que es para vuelo en ciudad, y el escenario 2 para vuelo más allá del alcance de la vista. Cuando no podemos trabajar en esos escenarios porque no cumplimos el requisito de ese escenario, tenemos que pedir una autorización específica. Entonces, en esa autorización específica ya es donde podemos diseñar lo que queremos hacer. Quiero hacer una operación de seguridad con un dron que dé una vuelta cada hora a la nave. Entonces, ahí solicitamos una autorización, hay que hacer unos estudios de seguridad, etcétera, y a partir de ahí nos van a dar esa autorización. Y entonces, es normalmente ahí donde nos vamos a mover. ¿Por qué? Porque incluso cada operación en seguridad tiene unas características que tenemos que adaptarnos a ella, lógicamente. Entonces, ahí diseñamos, nos autorizan y a partir de ahí podemos ya trabajar con esos drones. Esto implica documentación. Es decir, cuando volamos en categoría específica bajo escenario, simplemente tenemos que presentar una declaración operacional y tener un manual de operaciones. Cuando pedimos una autorización, tenemos que presentar un manual de operaciones y hacer lo que denominamos un estudio aeronáutico de seguridad. Es decir, analizar las seguridades que tenemos que aplicar para que no haya ningún riesgo manejando ese dron. ¿De acuerdo? Y además, en función de lo que pidamos, pues nos van a hacer que para demostrar esa seguridad hagamos en muchos casos unos vuelos de prueba en zona menos peligrosa, por así decirlo, y comprobar que el dron funciona bien, que el dron puede hacer toda la operación como la hemos diseñado. Una vez que tenemos eso, nos van a autorizar y a partir de ahí podemos volar en cualquier sitio en esas condiciones. O sea, condiciones como son la altura, el modelo de dron, el tipo de distancia, los pilotos, etcétera, pero podemos volar en cualquier circunstancia. Vale, has comentado dos cosas durante tu respuesta que me parecen interesantes. Primero, a nivel de solicitud de permisos a ESA, ¿siempre hay que solicitar permiso o basta con una declaración? A nivel escenario 1 y 2, simplemente declarar que voy a ser buena persona.
Vale. Es decir, es rellenar un formulario en ESA que no se tarda ni 2 minutos, ¿vale? Realmente esa declaración tiene objetivo de saber que existes, para que si pasa algo sepa quién eres, ¿vale? Cuando ya nos vamos a fuera de los escenarios, tenemos que presentar esa documentación, nos la va a estudiar a ESA, nos va a decir en algunos casos, pues mira, no te voy a dejar volar a 120 por este tema, pero te voy a dejar volar a 110, o algún requisito que nos pongan y nos van a autorizar. Y entonces, a partir de ahí ya no tengo que hacer más, ya nada más que volar. Esa autorización no es eterna, porque me la hacen renovar cada 2 años, pero la renovación es simplemente entrar en la página web de AES y decir, renuevo. O sea, no me va a hacer otra vez documentación ni me van a hacer realizar ningún tipo de actividad. O sea que si queremos hacer operaciones continuadas, imagínate, en seguridad nos pasa mucho que queremos proteger con un dron un área concreta, ¿no? Queremos proteger un perímetro y vamos a operar siempre en el mismo escenario. Vamos a hacer operaciones continuadas. ¿Podemos pedir un permiso entonces de largo periodo para operaciones continuadas? Cuando vamos a volar y en esa zona tenemos que coordinarnos con un aeropuerto, con un helipuerto, Ajá. podemos pedir permisos para volar el día 20 de febrero o podemos pedir un permiso para volar en un rango de tiempo. Depende en la zona, el rango puede variar, ¿vale? Por ejemplo, hay gestores que nos pueden dar 1 año y otros nos pueden dar 3 meses. Pero si yo pido los 3 primeros meses, es antes de que me acabe ese permiso solicitar otro y ir solicitando. O sea, y una vez que tengo el primer permiso pedido, como digo yo, es hacer lo mismo cambiando la fecha. Con lo cual tampoco es una molestia. E incluso cuando pides permiso en un sitio para 3 meses, al final va a ser el propio gestor aeronáutico el que te va a decir, te doy un permiso por 1 año porque si no me estás machacando pidiendo todos los días, ¿no? Es más, cuando has volado 3 meses y 3 meses ya has demostrado que tienes capacidad de volar, que no has generado ningún problema y por lo tanto vas generando confianza en el que te da el permiso y te lo puede ir ampliando. Vale. Todo esto que estamos hablando de los escenarios de categoría abierta, específica, todo esto que estamos comentando está muy relacionado con la normativa europea de EASA que lanzaron en 2019. La adaptación de esa norma europea al reglamento español depende de un Real Decreto que llevamos, pues eso, casi 5 años esperando. No te voy a preguntar cuándo va a salir el Real Decreto, porque entiendo que no tienes la respuesta, ni tú ni nadie, pero sí qué se sabe o qué podemos esperar de este nuevo Real Decreto, ¿no? Porque es algo que sí que se van especulando cosas. Al principio era pura especulación, pero ahora ya se empiezan a saber cosas, ¿no? Empieza ya a haber cierta certidumbre. ¿Qué nos puedes contar de eso? A ver, la normativa europea regula todo, pero deja pequeños puntos que cada país puede regular, ¿vale? Entonces, esos puntos que cada país puede regular, España lo tiene ahora mismo regulado por un Real Decreto anterior a la normativa europea, con lo cual tiene que salir el Real Decreto nuevo, que como tú bien decías, ya lo tenemos todo, solamente falta que llegue a la mesa del Consejo de Ministros y lo firmen. Pero así llevamos los 2 últimos años y el primer borrador salió hace 5. ¿Por qué es importante ese Real Decreto? Es importante porque va a regular cosas que nos van a facilitar mucho la vida, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, regula muchas cosas, pero por no repasar todo el Real Decreto, regula cuestiones como la edad del piloto. En España se va a rebajar la edad del piloto a 14 años, mientras que la europea lo tiene en 16, y eso no lo permite. Pero desde el punto de vista de los que volamos, fundamentalmente nos interesan varios aspectos. 1, se reducen las zonas alrededor de los aeropuertos, lo que llamamos el CTR, que ahora mismo son amplísimos. El CTR de Madrid es inmenso, o sea, si vemos cómo se van a reducir, ¿no? Es decir, el CTR de Madrid abarca prácticamente la Comunidad de Madrid, con lo cual cada vez que volamos en Madrid hay que pedir un permiso. En el momento que se reduzca, podremos volar en muchos sitios sin pedir permiso. Y algo todavía que es lo más importante, en mi opinión, desde el punto de vista de los operadores,
es que por debajo de 60 metros no tendremos que pedir permisos de vuelo. A ver, es algo anacrónico hoy en día que yo estoy volando en Madrid en las 4 torres, y resulta que estoy volando a la mitad de la torre a 60 metros, 70, 80 metros, y tengo que pedir permiso a Barajas por si un avión pasa por allí. Y como digo yo, si pasa por allí un avión, el problema no va a ser mi dron, va a ser el avión. Va a ser el avión. Entonces, es algo anacrónico todavía, ¿no? Entonces, bueno, con 60 metros, por la experiencia que tenemos los de permisos que sacamos, el 90% de los vuelos se pueden hacer. Porque muchas veces nos quejamos de que no nos dejan pasar de 120 metros, pero es que ¿para qué? Salvo casos excepcionales, es que no veo nada si tengo una cámara. Entonces, si nos dejan ya volar por debajo de 60 metros sin pedir permiso, el 90% de los vuelos que ahora tenemos que pedir permiso no vamos a tener que pedir permiso. Y luego, otro aspecto también importante es la comunicación al Ministerio del Interior. Cuando volamos en ciudad tengo que comunicar con 10 días de anticipación al Ministerio del Interior que voy a volar. Pero además, tengo que comunicar cada día que voy a volar. O sea, si yo voy a volar el día 4, tengo que hacer una comunicación. Si voy a volar el día 5, otra. Si voy a volar el día 6, otra. Y en el Real Decreto se reduce el plazo de 10 a 5 días y además nos va a permitir pedir permisos por periodos de 5 o 10 días. Lo cual nos va a quitar mucho trabajo, ¿no? Porque cuando tú quieres volar 15 días en un sitio tienes que hacer 15 comunicaciones, cada una por cada piloto y por cada dron, con lo cual nos va a facilitar muchísimo. Hay una cosa que yo creo que es muy importante, es Europa quiere que se vuelen drones. Vamos lentos, pero Europa está empeñada en que se vuelen drones y lo considera una actividad prioritaria, con lo cual va a empezar a ir facilitándonos volar los drones, porque además está demostrando que no hay problemas con los drones. Sí. Bueno, al final, hoy en día ya se pueden hacer comunicados al Ministerio del Interior de forma telemática. De alguna forma se está avanzando para automatizar, o acelerar en la medida de lo posible los procesos. Bueno, todo lo comentado hoy puede sobrepasar a personas o empresas a nivel de documentación administrativa, permisos, autorizaciones. ¿Hasta dónde podemos llegar dando soporte a estas empresas? A ver, podemos llegar desde el principio hasta el final. Y ya digo desde el principio porque muchas veces es bueno preguntar antes de comprar el dron, de definir lo que quiero hacer, porque, como por ejemplo el peso del dron es algo muy, muy importante. De comprar un dron de 3,5 kilos a uno de 4,5 kilos, me puede complicar mucho la operación. Con lo cual podemos empezar por esa primera fase, como digo yo, en la fase en que alguien dice, en la carta a los Reyes, quiero hacer esto. Entonces a partir de ahí podemos empezar a analizar si es viable, en qué condiciones, qué tipo de dron. Una vez que ya vemos lo que queremos hacer, pasamos a todo el tema documental, a gestionar la autorización con AESA, a tramitarla, porque cuando presentamos una autorización siempre nos piden algo, porque no podemos olvidar aquí que estamos aprendiendo a la vez AESA y nosotros, que cosas que hace 2 años te la daban sin ningún problema, ahora te piden que pongas no sé cuánto. Entonces, todo ese proceso podemos acompañar. El proceso de pedir los permisos posteriormente, en la formación, en cualquier actividad que necesitemos. Lo que sí es importante para mí resaltar es que hay que trabajar en la primera fase. ¿Qué quiero hacer? Porque en función de lo que diseñe, va a ser mayor o menor la dificultad de que me autoricen o no me autoricen. Ok, pues gracias, Juan Carlos. Espero que haya ayudado. Por aquí Pedro tiene una pregunta, claro. Muy buenas tardes. Quería saber exactamente si tiene algún inconveniente el nuevo Real Decreto con protección de datos. Todos sabemos que los drones llevan cámaras. ¿Cómo afecta eso a volar un dron y a la protección de datos, obviamente? A ver, el reglamento europeo dice que es un requisito imprescindible cumplir con el reglamento de protección de datos. Y el Real Decreto no va a decir mucho más de que hay que tener cuidado con la protección de datos. No va a entrar.
A ver, realmente es que un dron es simplemente la misma cámara, pero arriba. O sea, es decir, tiene que cumplir lo mismo que una cámara que tengamos de vigilancia puesta en IFEMA o en una finca. Luego tenemos que cumplir lo mismo. Hay una guía de la Agencia de Protección de Datos sobre protección de datos y drones. Agencia. Pero lo que nos viene a decir es lo mismo. Si usted graba, ¿para qué graba? Consentimiento, etcétera. Lo único que nos dice, por ejemplo, la guía es, lógicamente usted no puede avisar a todo, si va a grabar en la Plaza Mayor de Madrid, no puede avisar a todo el mundo. Dice, pero es como si usted grabara con un móvil. Depende de lo que luego haga. O sea, el problema no es grabar, es qué hago con lo que he grabado. Entonces, bueno, pues si estoy grabando, pues tendré que anonimizar, igual que lo haría con cualquier otro tipo de cámara. A ver, igual que desde el punto de vista de seguridad, las grabaciones depende de quién las haga. No es lo mismo que se haga con vigilancia de seguridad a que la haga yo. O sea, es decir, el valor que además tiene esa grabación hecha por una empresa de seguridad no es el mismo que el que tengo yo, ¿vale? Por ejemplo, ese caso se ha dado este año, se está vigilando mucho los olivos con drones, porque entran a robar. Entonces, por las noches están drones volando por encima de los olivares. Si el que vuela es el agricultor o alguien de la finca, lo más que puede hacer es llamar a la Guardia Civil y decir que me están robando. Pero esa grabación no vale. Pero si el que vuela es un vigilante jurado, sí tiene un valor. O sea, esa es la diferencia. Pero desde el punto de vista de drones, los mismos criterios que en cualquier aspecto de seguridad utilicemos con las grabaciones. Bueno, pues damos por finalizada la charla. Muchísimas gracias por atender y gracias sobre todo a Juan Carlos, de verdad, por acompañarnos hoy. Gracias a vosotros. Porque a Juan Carlos es que lo sabe todo sobre drones. Muchas gracias.